Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Muy buenas noches a todas y a todos quienes nos escuchan. Habla Patricia Morales, directora ejecutiva de Fundación Progresa. Y esta noche tengo el agrado de presentar a Patricio Rodrigo, director ejecutivo de la Corporación Chile Ambiente, también director del programa Medio Ambiente y Energía de Chile 21 y también presidente de la Fundación Sendero Chile. Patricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Patricia, por la invitación. Y aquí ojalá tengamos una entretenida conversación que pueda también ser compartida con el público. Por supuesto, y antes de empezar la conversación aprovecho entonces de invitarlos a todos quienes nos escuchan a darnos sus opiniones en redes a través de @cambio de switch y también a llamarnos a los siguientes números de teléfono 29 77 15 79 y 29 77 15 80. Pato, hace rato que te quiero hacer esta pregunta. Hoy en día se habla en Chile mucho del cambio climático, producto de un fenómeno que es muy notorio, que es efectivamente cómo se prolongan los periodos de verano, o el verano se demora en llegar, en fin, estos cambios climáticos que son muy distintos a lo que yo vivía cuando hace 20 años atrás, cuando yo era más chica, donde Santiago y en Chile en general estaba muy marcado lo que era el verano, del invierno, de la primavera, del otoño, etcétera. Pero no era un tema que aparecía en las políticas públicas. Y entonces yo creo que tú eres de los grandes, junto a otras personas como Flavia Liberona. Hay pocos expertos en Chile que uno podría decir vienen trabajando este tema hace muchos años y dando alerta hace muchos años. La primera pregunta que te quiero hacer es una que tengo hace mucho rato, es ¿qué tanto se ha concientizado la ciudadanía en estos últimos 10 o 5 años respecto a lo que tú observaste hace 20 años? Sí, mira, muy buena pregunta, te la agradezco. Efectivamente, yo hace muchos años que me dedico al tema, yo partí por la ecología en realidad, yo estudié agronomía, me recibí ingeniero agrónomo en esta casa de estudio, en Antumapu, y trabajé muchos años, después hice una maestría con el profesor Juan Gastó y me especialicé hacia los temas ecológicos y ambientales. Entonces me ha posibilitado la carrera profesional hacer un seguimiento de lo que es un poco la conciencia ciudadana en esto. Y yo creo que a partir del 2010 hay un punto de inflexión en los chilenos. O sea, efectivamente hay mayor conciencia ambiental. Yo creo que 20 o más años o 30 años de las noticias, los comentarios, los periodistas que toman el tema, los especialistas que hacen, los problemas ambientales que se producen, han ido... también la educación ambiental, aunque es muy precaria, la educación ambiental que hoy día hacen la educación, sobre todo la educación pública, que es la que llega a la mayor parte de los chilenos, muy precario el tema de la educación ambiental todavía, lamentablemente. De 9.000 escuelas, solamente 1.000 escuelas están en el programa SINCAE que lleva el Ministerio del Medio Ambiente. Pero a pesar de todo eso, hay un... ¿Podemos explicarle a nuestros auditores qué es lo que es ese programa? Sí, un paréntesis, es un programa que certifica las capacidades ambientales de las escuelas desde el Ministerio del Medio Ambiente, y ellos tienen que hacer un plan de gestión ambiental interna, además tener algunos programas educativos y hacer algunas actividades. Y el Ministerio lo certifica como que han incorporado la educación ambiental y les da algún tipo de apoyo en materiales. Y es un programa muy interesante que ojalá sea fortalecido porque yo creo que ayuda mucho a la conciencia desde temprana edad. Pero cerrando paréntesis, volviendo al tema, me ha tocado ver, yo diría, cómo hay un cambio sustantivo. Este tema hoy día ya está en la agenda pública, llegó para quedarse. Años atrás era un tema de los marginales, de los ilusos, de los hippies, de los que no creían en el desarrollo ni en el crecimiento, en fin. Yo creo que eso cambió. Y a mi modo de ver, el punto de inflexión, yo diría que se notó significativamente en este país, fue mayo del 2011, cuando salieron más de 100.000 personas a la calle a protestar porque se había aprobado el proyecto Hidroaicén. Una manifestación espontánea de la ciudadanía indignada porque le estaban afectando el equilibrio ecológico de la Patagonia chilena, y salió a protestar masivamente. Yo creo que eso, y muchos jóvenes. Por ejemplo, los jóvenes en la calle sacaron sus lienzos, sacaron sus consignas,
Incluso el grito me llamó mucho la atención, un grito que hacía la juventud en aquellas marchas: el pueblo consciente defiende el medio ambiente. Entonces, yo creo que es algo que está ya, llegó para quedarse. Lamentablemente la política pública va rezagada y no ha dado cuenta de este fenómeno social que quiere estar en la primera división, y la política pública tiende a tirarlo a segunda división o a los potreros porque no le interesa, porque existe, yo diría, ese verdadero lastre que hemos heredado, yo diría, desde los primeros gobiernos de la Concertación, de que el medio ambiente puede ser un freno para el crecimiento económico, un lomo de toro para el desarrollo y el crecimiento. No es así, digamos, es un falso dilema. Hacia ese falso dilema o esa contradicción te quería llevar, porque efectivamente a nivel internacional el protocolo de Kioto, que se firmó en 1997, que convocó a los grandes países del mundo y en el cual se llegó a un acuerdo de reducción de emisión de gases de efecto invernadero que involucraba a los países desarrollados y los países en transición, tuvo muchísimo ruido internacional, y si bien es cierto, no era vinculante, si bien es cierto, Estados Unidos no lo había firmado, razón por la cual en definitiva el protocolo de Kioto se quedó muy atrás respecto a la expectativa. En el minuto yo me acuerdo perfectamente porque estaba como en los últimos años de la universidad y me acuerdo que realmente era gran tema en ese minuto el protocolo de Kioto, y sin embargo pareciera que en Chile no lo fue. O se quedó muy atrás en el debate público, quizás habían otros temas que ocupaban la agenda, y sin embargo pareciera que ahora, respecto a lo que es la COP21, que es la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas, que se va a desarrollar en París entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre, y esta vez donde Estados Unidos y China, que son los principales productores de gases de efecto invernadero, se van a comprometer con reducción, pareciera ser que ahora sí que Chile también es parte de este concierto internacional de voces que va a tomar compromisos decisivos, que no es lo mismo que pelear contra el Aysén, porque en el fondo ahí hay un componente ecológico, pero es curioso que finalmente Chile, que tiene la principal reserva de aguas dulces del mundo, que tiene santuarios, literalmente santuarios de la naturaleza, tenga tan poca conciencia en política pública sobre el concierto internacional en materia de cambio climático y también en materia de medio ambiente. Mira, yo creo que ha ido cambiando. Efectivamente, el gobierno de Chile y el Ministerio del Medio Ambiente ha tratado de darle un liderazgo al tema en el país, ha tratado de empujar más allá el tema ambiental. Yo diría sin mucha suerte desde el punto de vista de los presupuestos, porque los presupuestos que se le asignan son muy bajos. 0.1% del presupuesto sí. Total. Entonces, y eso refleja un poco la voluntad política en relación a otros temas que se llevan, digamos, las platas públicas. Pero Chile está siendo severamente afectado por el cambio climático. O sea, este no es un problema del futuro, es un problema del presente, que las actuales generaciones lo van a vivir en forma muy grave. Mira, esta propia universidad entregó la semana pasada a la presidenta, y el viernes pasado es un lanzamiento de un informe sobre la mega sequía de la zona central de Chile, que no se había producido nunca desde que hay registro histórico, tantos años de periodo continuo de sequía, con severos impactos para el agua disponible para la población, para la agricultura, para las formaciones vegetales nativas que tiene el país. O sea, Chile está siendo severamente afectado y puede ser mucho peor. O sea, nosotros tenemos que prepararnos y adaptarnos al cambio climático. Y todo el mundo tiene, yo diría, un imperativo, porque el propio presidente Obama lo dijo. Yo diría de una forma muy acertada, quizás despidiéndose de lo que fue su gobierno, a lo mejor no tan exitoso como esperanzó a muchos en un comienzo, dijo, bueno, que el principal problema de la humanidad del futuro es el cambio climático. Pato, una cosa respecto a este paradigma que se trata de establecer entre protección del medio ambiente y crecimiento económico. Yo soy economista de formación y en general los economistas que estamos sensibilizados con este tema decimos que el crecimiento está siempre mal calculado, o el PIB está más bien mal calculado, porque las cuentas nacionales en este minuto no han absorbido el tema muy controversial, por cierto, de el patrimonio de los recursos naturales. Es decir, sabemos que la CEPAL ya está haciendo intentos para tener un catastro del patrimonio de recursos naturales, y es clave que cuando uno habla de crecimiento calcule el daño que se le hace al stock de patrimonio, ya sea de litio, ya sea de minería, ya sea de vegetación, etcétera, etcétera, y por tanto también se comprometa en términos de equilibrio intergeneracional a resguardar ese patrimonio para las próximas generaciones. Entonces también ahí hay un falso dilema. Mira, sin duda, yo creo que aquí hay la economía ha hegemonizado la política,
ha hegemonizado el destino, el desarrollo de los países, y en muchos elementos de su esencia, su paradigma está equivocada. Es decir, el a partir de qué producir no hay respuesta, y ha considerado la naturaleza como un barril sin fondo, que puedo sacar lo que yo quiera de la naturaleza y devolverle los desperdicios que quiera. Y eso es lo que nos tiene, yo diría, asfixiados en contaminación, y estamos agregando, fíjate, al ambiente toda esta dependencia al petróleo, el fuerte crecimiento que tuvimos post-revolución industrial, a partir del carbón y el petróleo. Estamos agregando al año, al planeta, 50 gigatoneladas, lo que equivale a 50.000 millones de toneladas de carbono al año le estamos agregando a la atmósfera, lo que es una salvajada. Ese carbono que estamos agregando a la atmósfera, que es en realidad un carbono equivalente, es el CO2, pero también son los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, el metano, digamos, pero se considera como carbono equivalente, donde se ponen todos los gases como efectos invernaderos, como este indicador, duran entre 100 y 1000 años en la atmósfera. Entonces hemos cargado la atmósfera con un pasivo ambiental gigantesco. Ahora, si la meta que queremos cumplir como humanidad, que la está fijando Naciones Unidas, que es una meta en realidad arbitraria, de que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados. Que ya es muchísimo. Que ya es muchísimo, a la gente. Porque en el fondo es acostumbrarse a vivir con un planeta afiebrado. Es lo mismo que nosotros nos acostumbráramos a vivir con 38,5 grados de temperatura. Y tuviéramos que vivir permanentemente con esa temperatura. En realidad debiéramos no subir. No subir, digamos, claro. Volver a la temperatura original del planeta, pero a pesar de, como esto es una decisión política, se tomó esa decisión que no suba más de 2 grados, que además tiene un 50% de certeza de probabilidad de que efectivamente nos estabilicemos en eso. Yo he escuchado más bien que es imposible, que vamos a llegar a 3 o 4. No, si llegáramos a 2 grados y cumpliéramos los compromisos de bajar a 40 gigatoneladas al año la emisión y no seguir emitiendo hoy día 50 gigatoneladas, hay un 50% certeza de que esos 2 grados efectivamente den garantía de que vamos a mantener el planeta afiebrado y que no va a seguir empeorando la situación. Pero hoy día, fíjate, estamos frente a la COP21. Todos los países han hecho sus reducciones en función de sus propios criterios, sus propias políticas, en procedimientos que se han aprobado por las conferencias de las partes anteriores, pero sumando y restando, en vez de bajar, vamos a subir a 57 o 60 gigatoneladas, o sea, 57.000 o 60.000 millones de toneladas al año vamos a seguir emitiendo, aún con los compromisos de reducción de emisiones. O sea, el mundo, en el fondo, está sin control, está liberando carbono en forma estratosférica a la atmósfera, y esto nos está metiendo en un callejón sin salida, y yo diría, nuestros países, y sobre todo Chile, tienen que tomar medidas de adaptación muy severas para prepararnos frente a un escenario que va a ser muy indecible, muy impredecible al futuro, y tenemos que resguardar el agua, resguardar nuestros ecosistemas y adaptar la agricultura, adaptar las ciudades, adaptar la vida rural a poder resistir un fenómeno de cambio climático que va a golpear muy duro al país. Yo quiero comentar una cifra para que la gente tenga alguna dimensión. Estados Unidos emite 16,15 toneladas de CO2 per cápita. 16 toneladas de CO2 per cápita. China 6, y Unión Europea 6,9 y Chile 4,45. Entonces, claro, está todo este drama de que efectivamente Chile finalmente emite en per cápita menos que Estados Unidos, China o potencias económicas, pero claro, está en su proceso de industrialización, por así decirlo, está más abajo. Entonces, todo el desafío de Chile es industrializar su matriz productiva con conocimiento y generando valor agregado y no aumentando la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, es que sin duda, ahí está la oportunidad. O sea, en la década, yo diría en el siglo pasado, en los gobiernos democráticos se decía, mire, cuando tengamos $20.000 per cápita, claro, ahí nos vamos a preocupar del medio ambiente, porque antes teníamos que crecer y desarrollarnos, tal como lo hicieron los países europeos. Bueno, ahora tenemos más de $20.000 per cápita y todavía no nos preocupamos cabalmente del problema. Pero es más, ¿para qué vamos a recorrer caminos fallidos y caminos equívocos que han recorrido otros países? Nosotros deberíamos ir a una matriz energética sustentable, con energía renovable, y ojalá una economía no solamente baja en carbono, ojalá 0 emisión de aquí al 2050. Y el país está en las condiciones de poder hacerlo, y tiene que ver eso como una oportunidad de desarrollo y no como un freno al crecimiento. Porque ahí, mira, volviendo un poco a lo que tú planteabas de
el viejo paradigma económico que hace que crecimiento es análogo a desarrollo, y todos hablan de crecimiento, y crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Crecimiento puede ser negativo para el desarrollo, puede ser neutro, puede ser positivo. Si estamos creciendo con menos emisiones, con protección de nuestros recursos, con valoración de nuestro capital natural y valoración de las externalidades que se producen para internalizar dichos costos, es un crecimiento que favorece el desarrollo. Pero un crecimiento que depreda, que emite y que siga haciendo más de lo mismo, es un crecimiento negativo para el desarrollo. Entonces aquí como que todo el crecimiento es el mismo. Hay un gran error de los economistas no haber separado por lo menos en 3 categorías el crecimiento y certificar los crecimientos que efectivamente van en pro de un desarrollo sustentable. Y para eso hay que cambiar indicadores. El mismo indicador del PIB, que todo el PIB que se ha impuesto en el mundo, yo diría desde el consenso de Washington y desde antes, es un indicador que no tiene en su calculadora la letra menos. O sea, todo es más. Si la gente se muere más porque hay más contaminación, aumenta el PIB. Porque si la gente se enferma más, hay más gasto hospitalario, aumenta el PIB. Si cortamos todos los árboles de Chile en un año, aumenta el PIB. No hay nada que nos dé un indicador de que estamos decreciendo en nuestro capital natural. Entonces es una economía engañosa, miope, que mira solamente un corto plazo. Hay que tener una economía que se integre con la ecología, que se integre con elementos sociales y tenga una mirada hacia la sustentabilidad y incorpore indicadores. Las cuentas nacionales tienen que incorporar además las cuentas ambientales. El Banco Central incorporó en la década del 90 las cuentas ambientales y las congeló, producto de unos problemas que hubieron con el bosque nativo, en fin. Y recién el Ministerio de Medio Ambiente, en su división de Información y Economía Ambiental, están volviendo a retomar el tema de las cuentas ambientales, pero como unas cuentas satélites que no tienen ninguna relevancia en la toma de decisiones. Cuando es clave, y aparte la CEPAL lo ha trabajado y ha entregado sin duda, documentación al respecto. Sin duda, aquí hay que hacer una reeducación de los economistas que muchas veces han ido a aprender una economía muy de carácter neoliberal y llevan a aplicar la receta a Chile. Esto es muy de Chile, porque sinceramente no quiero hacer una defensa de los economistas europeos, pero cuando uno ve lo que ha trabajado Fitoussi, el propio Piketty, sí se está incorporando. Entonces acá hay como una escuela de pensar de que es el crecimiento es Chicago. Claro, y no entender que la economía resuelve un problema de escasez. Y el primer problema de escasez es los recursos naturales. Pero, Pato, te quería hacer otra pregunta respecto a la dificultad de establecer... Porque estos son pactos, ni siquiera pactos nacionales, son pactos internacionales sobre cómo lograr una meta que es estabilizar el calentamiento global. Entonces, la pregunta que te quería hacer, pero voy a dejar hecha la pregunta porque tenemos un contacto, pero dejo hecha la pregunta, es ¿cómo mantener en el tiempo una decisión política? Estoy pensando en Obama que se comprometió a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero que deja su gobierno y no sabemos quién llega después. Pero tenemos primero que nada una llamada y una pregunta. ¿De quién? Buenas noches, de Juan. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Lo escuchamos. Hola, Juan. Gracias, ustedes también lo noto. Juan, te escuchamos. Muy amable, gracias. Mire, yo quisiera al señor Rodrigo hacer la siguiente pregunta. ¿De qué manera la utilización de energías no renovables coopera a al mejoramiento del clima, digámoslo así? Ya, ¿cómo no? En realidad es energías renovables no convencionales, ¿no? Yo creo que me estaba haciendo esa pregunta. Perdón, me equivoqué. Ahora energías renovables, como por ejemplo la energía solar, la energía eólica, la energía de las termas, etc. Sin duda, porque mira, primero todas las energías tienen algún tipo de impacto. Y de hecho, construir molinos de viento, construir paneles solares, hay emisiones también. Pero una vez que entran en régimen de producción de energía, esta energía no emite. Y además, el costo marginal es cero, porque los recursos son existentes. El sol, para nuestra escala de tiempo, es prácticamente ilimitado. Los vientos corren con mucha frecuencia y con mucha periodicidad y se conocen. O los recursos hídricos que pueden utilizarse, sobre todo en centrales de pasada y centrales minihidro, también son disponibles. Entonces, eso efectivamente contribuye y coopera porque uno puede generar energía sin emisiones. Entonces podemos hacer actividades productivas limpias, con un sello limpio. Por ejemplo, Chile, que vive del cobre, a pesar de que hoy día estamos con un precio del cobre deprimido, pero que ha sido la marraqueta de Chile históricamente, debiera avanzar a producir por lo menos Codelco, un cobre solar,
que todo el cobre que produce Chile sea hecho con base en energía solar. No solamente la fundición, el transporte, todos los procesos que haga el cobre chileno, y eso sería más competitivo en el mercado, tendría un premio en el mercado. Si vamos a seguir produciendo cobre con emisiones, vamos a tener luego un castigo en los mercados internacionales. O sea, hay que ver esto como una oportunidad, ¿eso es viable? no como un problema. ¿Eso es viable en el corto plazo? Es perfectamente viable porque tenemos el desierto más irradiado del mundo. O sea, el desierto chileno, bien usado, porque tampoco se trata de llenar el desierto de paneles solares o centrales termosolares de concentración o almacenamiento a partir de sales sensibles o de litio, sino que tenemos que hacer un uso racional, pero podríamos abastecer prácticamente toda la demanda chilena e incluso exportar al resto de Latinoamérica energía. Es que eso es lo que te quería preguntar, porque muchas veces cuando se habla de fuentes limpias de energía, renovables, no contaminantes, se dice que en realidad no tiene esa fuente de energía no tiene la capacidad de abastecer la enorme demanda que tiene Chile. Bueno, es que eso ha sido, hay que entender aquí, y un problema que yo estudié muy bien cuando estábamos defendiendo la Patagonia, en la campaña Patagonia sin represa, hay que entender aquí que el mercado chileno no ha sido competitivo, el mercado eléctrico chileno. Para empezar, 3 empresas en ese entonces controlaban más del 90% del mercado. Hoy día controlan el 75% del mercado y han ido entrando nuevas empresas. Y toda la propaganda que hicieron muchos diarios, que le hacen claque, digamos, a estos, digamos, empresas que muchas veces pagan también el avisaje en estos periódicos, desprestigiando las energías renovables, hoy día empíricamente se han visto que estaban equivocados. Sencillamente equivocado porque la última licitación que se ha hecho bajó un 40% los precios que estaban ellos entregando a la ciudadanía y a las empresas porque se están usando energías renovables. Hoy día las energías renovables, solar y eólica, son más baratas que producir, digamos, energías convencionales de grandes inversiones, de grandes proyectos, mega inversiones que tardan años, digamos, en desarrollarse y además tienen mega impactos en las comunidades locales. O sea, hoy día es competitiva la energía renovable. Es un tema de lobby. Es más, fíjate que Chile tenemos alrededor de 18, 19 mil megas de potencia instalada. O sea, menos de 20 mil megas tiene el país. Solamente en energía solar, solo en energía solar, el potencial que puede utilizarse en Chile es más de 1 millón de megas. ¿Cuántos megas necesita Chile? Chile en potencia firme, yo diría con 8 o 10 mil megas de potencia firme, funciona Chile. Y bien, ahora, una cosa es la potencia firme que existe y otra la energía que genera, digamos, ¿no? Por eso hay que tener un superávit de potencia instalada. Sí. Para poder conciliar, digamos, las variabilidades que tienen las distintas fuentes. Pero si uno diversifica más las fuentes, diversifica más el mercado, tiene más actores, entramos en el paradigma de la generación distribuida. Es decir, cada casa consume pero genera. Pasamos del consumidor al concepto de prosumidor. Consumo y produzco. Y si los ciudadanos hacen eso, si las empresas hacen eso, todos los techos de Chile, prácticamente de Temuco al norte, deberán tener paneles fotovoltaicos y estar produciendo su energía. Pero hay un lobby del establishment eléctrico instalado que se opone a eso porque atenta contra sus intereses y sus negocios. Y lamentablemente, como el lobby y todo lo demás, frenan proyectos que son interesantes. Por ejemplo, el proyecto Net Metering, que tiene la idea de que uno se instala un panel solar, produce su energía que consume y cuando no está consumiendo la energía, la entrega a la red, pero 1 a 1. Claro. Bueno, ahora se hizo un reglamento de esa ley que el kilowatt ciudadano vale la mitad que el kilowatt que te entrega la empresa y que te lo vende. O sea, el precio de la energía al ciudadano vale la mitad del precio que uno tiene que comprarle en energía a la empresa y se aprobó un reglamento administrativo en esa característica que es un desincentivo a la instalación de techos solares. Entonces, hay temas aquí de política pública que no están siendo bien tratados y que tienen que ir más allá en función del interés colectivo y de la sustentabilidad ambiental. Pato, y tú siendo experto en el tema, ¿sientes también que sigue latente el lobby o la discusión en torno a la energía nuclear? Bueno, siempre se trata de reponer la energía nuclear, así como las grandes represas tienen lobistas, porque en el fondo son los que construyen grandes represas. También Areva y otras grandes empresas del mundo que construyen centrales nucleares. Su negocio es construir centrales, entonces están tratando de vender a quien les compra centrales. Pero efectivamente aquí se trata cada cierto tiempo. Yo participé activamente en el Comité Consultivo de Energía 2050 que convocó el Ministerio de Energía. Yo representé a la Fundación Chile 21 y al mundo ciudadano en esa instancia, y ahí se descartó la energía nuclear y no se propuso, y que
en 5 años más se puede volver a estudiar, digamos, porque igual la energía nuclear tiene otros usos, en salud, digamos, pero las grandes centrales nucleares para generar electricidad son antieconómicas. Porque como yo internalizo los costos de tener 40.000 años los residuos guardados y los traigo al valor presente. Entonces es casi inmoral, legal a las generaciones futuras que se hagan cargo de un costo que yo no estoy internalizando hoy día en el presente. Perfecto, vamos a ir a una pausa con Patricio Rodríguez acá en Radio Universidad de Chile en Cambio de Switch y volvemos en unos minutos. Soy Raúl Díaz y necesito modernizar mi flota de camiones para competir por más contratos en todo Chile. Yo soy César Rivas y para hacer crecer mi fábrica, claro que necesito más máquinas. Soy Mirta Lira, tengo mi propio campo y necesito invertir para hacerlo más productivo. Sabemos lo que las pequeñas empresas necesitan, por eso les otorgamos soluciones con productos y servicios a su medida. Llámenos al 600-320-1000 o visite bancoestado.cl. Banco Estado, 160 años con todas las empresas en Chile. ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida. Todos los viernes a las 20 horas nos encontramos con la metrópolis de los ciudadanos. Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Citoyens es una gentileza de Hacienda Picarquín, naturaleza y encuentro. A 50 minutos de Santiago, a los pies de la precordillera de los Andes, en la comuna de Mostazal lo espera un lugar acogedor, tranquilo y seguro, ideal para seminarios y cursos de capacitación, excursiones, campamentos, celebraciones de empresas, paseos familiares, de colegios, festivales y muchos otros eventos. Picarquín, encuentro con la naturaleza. Reservas e informaciones al fono 2-299-892-60 o al correo picarquín@picarquín.cl. Desde el 3 al 21 de noviembre, en la Galería de Arte Posada del Corregidor, en calle Esmeralda 749, se podrá ver la muestra escultórica Siempre Reinas, de la ceramista Polimnia Sepúlveda, ganadora del Fondar 2015 mención artesanía. La obra expuesta está basada en el poema Todas íbamos a ser reinas, sobre la vida de Ifigenia, Rosalía y Soledad, de la Premio Nobel Gabriela Mistral. La galería está abierta de lunes a viernes de 10 a 13:30 y de 14:30 a 17:30. Sábados de 10 a 17 horas. Muy buenas noches, estamos aquí de regreso en Cambio de Switch junto a nuestro invitado de honor, Patricio Rodríguez, para hablar de medio ambiente y cambio climático, pero antes quiero saludar a las radios de regiones que nos transmiten, en particular a Radio Los Muelmos, saludar a Berito Cifuentes, a Radio Quibuena y Radio La Ciudad TV. Y también quiero invitarlos a todos a opinar en nuestras redes a través de @cambio de switch o hacernos sus preguntas en los siguientes teléfonos: 29 77 15 79 y 29 77 15 80. Patricio, antes de irnos a publicidad estábamos hablando justamente del tema de las centrales nucleares. Y tú nos comentabas que había sido parte de esta comisión convocada por el ministro de Energía y que esto se había desechado. Yo tengo varias preguntas. La primera es, sabemos que hay centrales nucleares en este minuto en el sur de la región. Entiendo que hay una en Bariloche, ¿no? Argentina tiene 3 centrales en funcionamiento. Si uno toma la experiencia de las centrales que han explotado, donde han habido desastres naturales, es evidente que si una de las centrales nucleares que está en Argentina falla, es evidente, dependiendo cómo están los vientos, obviamente, pero suponiendo que un viento viene y cruza la cordillera, nos va a llegar todo ese material, esas partículas nucleares a tierras chilenas. Y eso me regresa a la pregunta anterior, antes de que llamara Juan, y es la necesidad, a mi juicio, de que esto no sea solo una decisión nacional, finalmente es una decisión internacional. Y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente: ¿qué tan difícil, según tu experiencia, es
que realmente esta vez los acuerdos que se toman en la COP21 sean funcionales, considerando los periodos cortos de gobierno, considerando que Obama se va y que es Estados Unidos uno de los principales referentes en este acuerdo, etcétera? Sí, mira, es lo que se llama que los acuerdos sean vinculantes. En realidad, Kioto era un acuerdo vinculante, o sea, los países se obligaban a reducir emisiones en un porcentaje con relación al año 90. Ahora, lo que se trata también de llegar en París es que se llegue a un acuerdo vinculante. ¿Por qué fracasó Kioto? Porque Estados Unidos y China se quedó fuera. Se quedaron fuera porque en el fondo no estaban disponibles de sacrificar su control de emisiones y crecer menos o crecer de otra manera. Quizás aquí la piedra del tope siempre ha sido la industria del petróleo. El petróleo ha explotado prácticamente más de la mitad de las existencias históricas que están en el planeta. No sé, le deben quedar, no sé, de un 100% no hemos explotado el 60%, o sea, queda como el 40% todavía disponible. Bueno, los que están en el negocio del petróleo y en el negocio del carbón no quieren que no es mucho dejar considerando de vender el poco tiempo que se lo han gastado. Pero ojo, que lo hemos gastado esto en los últimos 100 años. Por eso te digo, no y ahora, mucho. Y el 40% nos podemos gastar en los próximos 20 o 30 años. ¿Por qué bajó el precio del petróleo? Porque en el fondo no están dispuestos, en el fondo quieren sacar el petróleo que está en sus stocks, porque es su negocio. Pero su negocio particular, que les da un gran ingreso y un gran poder, además, a estas empresas petroleras, está afectando gravemente al mundo. Entonces el mundo tiene que tomar decisiones y sencillamente que los acuerdos sean vinculantes y que los países se obliguen a reducir. Y ahí está el problema de Estados Unidos, que es tan fuerte el lobby petrolero de Estados Unidos, que por eso mismo no lo había firmado ningún mandatario con anterioridad. Ahora Obama se aproxima a un acuerdo que es un acuerdo tardío, no tan ambicioso, pero un avance. Pero vamos a ver si ese acuerdo se ratifica en el Parlamento, si los republicanos, muy vinculados, digamos, también al tema de los intereses petroleros, van a estar disponibles, digamos, porque es una democracia que funciona a partir del lobby. O sea, todo lo que hemos visto es abierto, en Chile, digamos. todo lo que hemos visto aquí en Chile es una cosa, digamos, una minucia en relación a cómo ocurre la política norteamericana y la influencia del dinero en la política. Entonces, y allá es todo legal, digamos, ¿no? Son cantidades gigantescas de recursos. Entonces, sencillamente, yo no estoy tan optimista, digamos, que esto se vaya a poder arreglar a tiempo y por lo tanto el país tiene que tomar sus precauciones. Tenemos que disminuir las emisiones, pero sobre todo adaptarnos al problema que se nos viene encima. Tenemos que invertir en adaptación. ¿Qué hacer para prepararnos frente a este golpe que se nos va a venir encima por la escasez hídrica, por las olas de calor, por la mayor temperatura, por los accidentes climáticos? Mira tú, Tocopilla, llovió en un día lo que en rigor te hubiera llovido en 10 años. Y el caos que ocurrió con muerte y todo lo demás, o sea, el clima está desordenado. Eso te quiero preguntar. Tú que tienes un mapeo de todas las regiones más o menos, bueno, ¿cuáles son, a tu juicio, los puntos críticos? O sea, sabemos obviamente que está este cambio climático que está afectando a Chile, pero si tú tuvieras que enumerar o decir tres problemas, situaciones críticas en Chile que hay que enfrentar en los próximos 5 años. Mira, mi impresión es que el norte es muy grave porque sencillamente la pluviometría es escasa, se están retrocediendo los glaciares y el norte se está quedando sin agua. Hay ríos que estaban secos. El río Copiapó estuvo seco más de 10, 15 años y recién ahora, después de estas lluvias de marzo, que eran también unas lluvias bastante irregulares, logró volver a correr unos pocos días porque se volvió a secar. Claro, y esta idea del Mapocho navegable, no sé cuándo va a ser navegable. Bueno, me hace pensar en eso. Sí. Y bueno, la zona central es la segunda, yo diría, la zona centro-norte es la que está más afectada porque también le va a disminuir sus caudales, los ríos van a disminuir la cantidad de agua y la vegetación va a empezar a retroceder porque se va a afectar. Hay un estudio que define que un buen porcentaje de los bosques nativos se van a hacer vulnerables al cambio climático, por lo tanto se van a resentir la vegetación, la fauna, y va a haber más calor, va a haber mucho más calor. Y afortunadamente tenemos el sur de Chile y la Patagonia que prácticamente se va a mantener intacta. Y es donde tenemos una de las mayores reservas de agua limpia y pura
del mundo. Los glaciares han retrocedido de todos modos. Están retrocediendo los glaciares en forma alarmante y eso va a tener consecuencias de que va a subir el océano. Entonces, muchas ciudades costeras también se van a ver complicadas, porque sencillamente va a subir el océano y si el océano sube 1 metro en el siglo, imagínate todos los fenómenos de marejada y todo, parten de ese metro hacia arriba. Entonces, sencillamente, van a haber impactos muy graves y yo creo la política debe ir sobre todo hacia la adaptación en Chile y tener una presencia internacional que los compromisos sean vinculantes y también nosotros ser un poco más proactivos. Nosotros podemos reducir más emisiones si nos vamos con más fuerza a las energías renovables y cambiamos también un poco lo que son nuestros patrones de consumo, que de repente estamos muy consumistas y ahí digamos en el fondo es incompatible un planeta equilibrado con un patrón de consumo como se nos ha impuesto en cierta medida de la sociedad norteamericana. Ahí te quería llevar, hay toda una industria verde, desde los supermercados, tener bolsas que no sean de plástico, los Tetra Pak, todo eso que sean biodegradables, etcétera. Y es una industria que también puede ser muy rentable, pero que tiene conciencia ecológica, en fin. Esa industria es muy incipiente en Chile, por no decir que está casi cero. A tu juicio, me gustaría que nos mencionaras algunos países o casos donde eso funciona bien, porque lo otro también es hacer la diversificación de todo lo que son las basuras, pero siempre está la duda si cuando uno hace la diversificación al final en el basural se mezcla todo o que realmente se hace diversificación. Bueno, ahí son varios temas. Yo diría primero la industria, efectivamente estas industrias verdes ayudan porque en el fondo hacen productos reciclables, ayudan a crear cultura en el consumidor, los consumidores se vuelven más conscientes, hay una especie de educación también a través del consumo. Lamentablemente son para élite, no llegan al pueblo, no llegan a la gran masa de ciudadanos y de personas y de comunidades y del pueblo que muchas veces tiene escasos recursos. Entonces van a comprar las cosas más baratas y a veces las cosas más baratas son las más malas. Y se enferman de la salud, digamos, etcétera. Entonces terminan comiendo pura grasa, pura porquería porque es lo más barato. Es que eso es lo peor del modelo. O sea, lo peor del sistema actual es pensar que comer sano es caro. Comer sano es más caro que comer asquerosidad. Bueno, hoy como es lo que dice la FAO, digamos. Como hoy día está establecido, los patrones de consumo es así, lamentablemente. Pero a la gente se le puede enseñar a comer mejor y más barato. Pero también está el tema del tiempo. Lo más rápido es pescarse y engullirse una hamburguesa, un par de completos, digamos, y en 10, 15 minutos se resuelve el problema. Pero si tienen que preparar un alimento sano, tener una verdura, prepararla, hacer una cosa bien hecha, toma más tiempo. Entonces muchas veces no necesariamente es más caro. Cuando uno va a los restaurantes sí es más caro. Pero efectivamente ahí hay patrones de consumo que uno puede educar a la población a con menos recursos poder vivir mejor. Ahora, Chile tiene avances importantes. Por ejemplo, el tema de la agricultura. La agricultura es un fuerte impactador del cambio climático. Es un emisor muy fuerte también de gases de efecto invernadero y también de contaminantes por el uso de los pesticidas. Hoy día en el mundo hay más de 100.000 productos químicos en el medio ambiente circulando que son productos artificiales que fueron creados por el hombre y la mayoría de esos vienen de los pesticidas que se usan en la agricultura, sean insecticidas, herbicidas, fungicidas y otros, y eso digamos muy riesgoso. Y Chile ha hecho avances importantes en la agricultura orgánica. De hecho, por ejemplo, tiene la viña orgánica más grande del mundo, ¿no? Una viña chilena, digamos, ¿no? Claro. O sea, y les va muy bien por lo demás. Entonces, claro, porque en ese segmento productivo se valora muchísimo tener vino orgánico. Exactamente, y se exporta a distintas partes del mundo, pero ahí hay un ejemplo que Chile puede aprovechar sus nichos de mercado, en el caso agrícola, u otros temas también de agregación de valor en la industria, que nunca vamos a ser grandes productores, excepto de cobre, pero podemos aprovechar nichos de mercado diferenciados y también vender un país limpio, vender una imagen de país limpio, vender productos limpios. Y eso a la larga es una segunda fase. Y es valor agregado, porque uno piensa en lo que es la industria salmonera y es un poco lamentable ver una parte como los mejores salmones chilenos están fuera de Chile y los peores más grasientos, pero también como ha habido todo este proceso de coloración de los salmones cuando en general la industria también está tendiendo hacia un salmón más natural, entonces también ahí hay una transición que hacer. Sin duda. Ahí el salmón se puede haber hecho muy bien
pero también la mirada cortoplacista y el ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible, ha estado matando la gallina de los huevos de oro. Los fiordos de Chiloé y parte en Palena están contaminados. Se dejaron lleno de desperdicio, se usaba una cantidad de antibióticos exorbitante, no se conocían bien las líneas de base de las mareas, la capacidad de soportar, se aumentaron las densidades en forma exagerada. Entonces, en el fondo, este afán de lucro desmedido, esta codicia que muchas veces prima en algunos empresarios chilenos, le hace mal al país, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Ahora se están yendo más al sur, a Aysén y a Magallanes, pero si se va a repetir el mismo mercado, el mismo, digamos, modelo productivo, nos va a ir mal. O sea, hay que hacer las cosas diferentes. Se puede quizás hacer, los noruegos están haciendo las cosas diferentes, pero las hacen bien en su país y vienen a Chile y aquí las hacen mal. Entonces también hay que tener un marco regulatorio que efectivamente exija que la sustentabilidad sea parte de la política diaria. Y que el producto para los chilenos sea de buena calidad, porque a mí eso es algo que encuentro dramático. Patricio, te quería hacer otra pregunta. ¿Tú sientes que hoy en día se trabaje de forma más coordinada entre los ministerios de Agricultura, los ministerios del Ministerio de Medio Ambiente, también de Salud? Es decir, que haya esta mirada multidimensional que tanto pide que se tenga la FAO, porque la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, siempre ha dicho que Chile no tiene un problema de desnutrición, pero sí de malnutrición, y al mismo tiempo siempre ha observado a Chile como un país piloto en el sentido de cómo tuvo una agricultura muy intensiva en recursos naturales y hoy en día tiene que tanto ponerle valor agregado, etcétera. Pero también están los temas de salud, lo sabemos, las hormonas, los pollos. ¿Tú sientes que hoy en día realmente se entienda la agricultura no solo como un mercado, como hablábamos hace unos segundos, sino realmente como... Es una cultura. Exacto. Agricultura. O sea, sin agricultura los países pierden su cultura, digamos, ¿no? De hecho, la agricultura fue la que hizo que el hombre se asentara en los territorios, ¿no? Antes hacía transhumancia persiguiendo el ganado, pero cuando se asentó, domesticó animales y desarrolló plantas como cultivo, y tenemos 10.000 años en Europa y el sudeste asiático y 7.000 años en América de historia agrícola, y que son las especies que hoy día cultivamos y que muchas veces mal usamos. Entonces es parte de un estilo de vida. La agricultura, más que un negocio, es un estilo de vida y le da identidad a los países. Y además es un negocio, y un buen negocio cuando se hace bien. Pero también es riesgoso y es difícil. Ahora, un poco lo que tú decías, la coordinación entre los ministerios. Yo creo que Chile tiene una deuda pendiente, que es la modernización del Estado. Chile tiene un Estado del siglo pasado. Un Estado compartimentalizado, sectorializado, con escasa visión de conjunto. Incluso dentro de un mismo sector hay subsectores que no conversan entre ellos. Entonces, sencillamente aquí hay que hacer un esfuerzo profundo en modernizar la estructura del Estado y con una mirada hacia los nuevos tiempos. Que tiene que haber más integración, tiene que haber más conversación, tiene que haber más relación entre los sectores y diálogo entre los sectores, porque los problemas no son sectoriales, los problemas son sistémicos y territoriales. Entonces los sectores tratan de resolver problemas con su mirada sectorial y no los resuelven. Exacto. Los problemas no son sectoriales, son territoriales. Entonces, yo trato de resolver un problema de salud y llego con el paliativo, pero resulta que el problema de salud es porque hay una mina que está contaminando a la gente. Sí. Y no veo la mina, entonces llego con la aspirina, pero no voy a frenar la contaminación porque eso le corresponde al Ministerio del Medio Ambiente. ¿Te fijas? Entonces, o la gente se enferma porque las casas están mal hechas y entonces yo atendo el problema de salud, pero resulta que el Ministerio de Vivienda tiene que hacer mejores casas, más aisladas, con mejores aireaciones, más confortables, y no muchas veces esas casuchas que hacía la dictadura, que la gente las condenaba a vivir prácticamente en closet. Entonces, en ese sentido, y bueno, Bajos de Mena está el ejemplo, y no solamente la dictadura, también en la transición a la democracia se han hecho aberraciones del punto de vista de cómo crece la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces aquí necesitábamos un trabajo más bien intersectorial y que se coordine bien. Afortunadamente en el Ministerio del Medio Ambiente existe un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que hay 11 ministerios que por lo menos se coordinan para la política del medio ambiente. ¿Eso es mejor o peor? Es un lado mejor porque se conversa entre ellos y se llegan a acuerdos con una mirada más intersectorial. Pero en el caso... Pero para terminar esta idea, en el caso del Ministerio del Medio Ambiente, lamentablemente, estos 11 ministerios están por sobre la potestad del ministro del Medio Ambiente.
Es que ese es el problema. Entonces, porque en el fondo se creó esa manera. Entonces, como generar un ministerio de segunda, cuando en realidad en estricto rigor exactamente, el y Ministerio eso- de Medio Ambiente podría ser el gran ministro Sin del duda. Ministerio del futuro. Entonces, es una autoridad de segundo pelo porque tiene 11 ministros que están por sobre la autoridad del No, eso es ministerio. absurdo. Entonces, esa es la desventaja que tiene y eso tiene que cambiarse porque en el fondo tiene defensa, sentido. ni No, salud, no ni puede, educación, ningún no. ministerio aceptaría tener No, un conjunto de un absolutamente. consejo por sobre ellos. Tenemos a Rodrigo de Ñuñoa que nos va a hacer una pregunta. Rodrigo, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, mira, una consulta, no alcancé a escuchar lo último que están conversando, pero debo de hacer unos minutos atrás, que tiene que ver con que estaban hablando de las bolsas verdes o a las empresas con esta idea de, Sí. de una economía verde. Sí. Porque lo que no he escuchado hasta el momento y quería consultarles su opinión respecto a que en realidad el switch, por hablar así de cambio de switch, tendría que venir un poquito de antes, creo yo, y atacar no solamente aquellas empresas o a favor de estas empresas que tienen una mirada verde, pero sobre el sistema económico actual, sino que en una mirada que vaya a ver justo el sistema económico. ¿Por qué? Primero, por un elemento que es que lo que yo llamo el culto a la inmediatez. Estamos dentro de un sistema que te dice que tenés que hacer todo en forma rápida, en forma de menos tiempo, como decía aquí el invitado, que tenías que almorzar rápido. Entonces es bueno tener gastar menos tiempo en el almuerzo y es malo en aquellos almuerzos que te toman más tiempo. Pero eso tiene que ver con el resultado de lo que yo llamo el culto de la inmediatez, ir rápido. Y tiene que ver un poco con el concepto de lo que es el centro, centrarse en lo que es lo eficiente, ¿ya? Y no lo es la eficiencia y, mejor dicho, productividad, en vez de hacer las cosas bien, en vez de hacer las cosas que son buenas para la humanidad. Todos estos conceptos están englobados en alguna cosa que me gustaría que ustedes conversaran, a ver si tiene sentido, que es lo que se llama el decrecimiento económico. Aquí se habla de todas partes del crecimiento económico, el crecimiento económico como una medida de un desarrollo de los países. Y yo encuentro que eso es completamente erróneo, pero está como metido en la sangre de cada uno de nosotros ahora, en este momento, decir, estamos con bajo crecimiento, esto es malo. Pero ¿se han puesto a pensar si el crecimiento es bueno? Considerando la cantidad de recursos limitados. Esa es la cantidad de cosas que les quería aportar. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo Ñuñoa. Yo simplemente aclaro una cosa. Está mal entendida lo que es la eficiencia y la productividad, porque en todo caso es lo menos productivo que hay tener, por ejemplo, un trabajador que trabaje 14 horas al día. Eso no es productivo, tampoco es eficiente. El problema en Chile es que tenemos un modelo económico neoliberal establecido por ciertos economistas que nos han hecho creer que eso es eficiencia, pero si uno analiza los índices de competitividad de Chile, el índice de competitividad de Chile establecido por la institución a nivel internacional nos indica que Chile ha bajado los últimos 7 años. Y eso es en parte por falta de capital humano avanzado, por falta de regulación de los derechos laborales de este sistema y modelo económico. Entonces, para mí el tema como economista no es crecer o no crecer, sino qué entendemos por crecimiento. Y el crecimiento, lo que tiene que hacerse cargo es que nadie nos puede decir que hay un crecimiento de 7%, que sería un crecimiento ideal para Chile, si es que en realidad eso se hizo a costa de destruir, no sé, 100 metros cuadrados de parque nativo, estoy inventando un dato, porque entonces eso no está considerado en la ecuación del crecimiento hoy en día. Y eso es lo que debiera ser incorporado a través de la incorporación de las cuentas nacionales medioambientales, que es lo que mencionaba Patricio. Pato. Sí, mira, yo creo que tú tocas un tema, Rodrigo, que es muy profundo en el fondo, que tiene que ver con el cambio de paradigma que necesita la sociedad actual para poder tener una relación con la naturaleza en armonía. Hoy día no tenemos una relación armónica con la naturaleza porque el estilo de desarrollo y los modos de vida que hemos empleado han atentado contra los equilibrios ecológicos del planeta, y el planeta es uno, ¿no? Aquí no hay un plan B porque no hay un planeta B. O hacemos un plan A bien hecho, o sencillamente vamos a hacer nosotros lo que vamos a afectar la biodiversidad del planeta por el cambio climático y otra serie de cosas más, y a la larga no vamos a afectar nosotros. Para serte franco, al planeta le va a dar lo mismo. El planeta tiene su vida útil en función de sus ciclos solares, digamos, y por lo menos le quedan 4.500 millones de años más como planeta Tierra, digamos. Pero lo que ocurre en nuestra escala de tiempo, nosotros estamos acelerando la extinción humana.
Y eso es muy grave. Y aquí efectivamente hemos tenido una economía que se basa mucho en un crecimiento. Yo expliqué al principio del programa que yo veía 3 tipos de crecimiento. Un crecimiento que impactaba negativamente al desarrollo, un crecimiento que era neutro y un crecimiento que era positivo para un desarrollo sustentable, que era bajo en emisiones, que recuperaba la naturaleza, que internalizaba los costos, etcétera. Pero efectivamente hay una frase muy sabia que dice Einstein. Dice, el crecimiento ilimitado es la lógica de la célula cancerosa. Entonces, lógicamente un planeta que tiene recursos limitados no puede tener un crecimiento ilimitado. Y ojalá se entienda mejor el concepto del decrecimiento, porque a lo mejor en el futuro vamos a necesitar decrecer para seguir desarrollándonos. Y eso tiene que ser parte quizás de discusiones políticas con todas las cartas sobre la mesa, porque tampoco necesitamos seguir creciendo para que unos pocos acumulen grandes capitales en número y en cuentas, digamos, que no se sabe ni dónde están, y el resultado es un planeta destruido. Entonces, ¿qué sacamos con esa acumulación de capital inmenso, inconmensurable, cuando estamos destruyendo el planeta? Entonces, a lo mejor hay que hacer un cambio de paradigma, y en ese sentido la sustentabilidad es un argumento, el desarrollo sustentable es un elemento que nos ayuda a tener una mirada distinta entre lo económico, lo social y lo ambiental, conciliando intereses, y es un aporte a la construcción de un nuevo paradigma, pero estamos lejos de que Chile y el mundo reconozca y avance hacia eso, porque tenemos que partir también por la conciencia ciudadana y educar a la población en torno a esto, formar nuevos liderazgos, formar profesionales que entiendan esto, y ir construyendo, yo diría, una nueva sociedad que efectivamente pueda estar en armonía con la naturaleza, usando la mejor tecnología para ello. Pato, nos quedan 2 minutos para el cierre. Yo quisiera que tú nos dijeras lo que este gobierno debiera hacer en materia medioambiental. Quedan finalmente 2 años de gobierno, y ya yendo a lo concreto de política pública, si tú tuvieras que decir cuáles son 2 o 3 medidas que la presidenta Bachelet debiera impulsar en su mandato para realmente iniciar un cambio en materia medioambiental, ¿cuáles serían? O energéticas también. Sí, mira, yo diría desde el punto de vista ambiental, este gobierno debiera sacar adelante la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Hoy día está entrampado en el Parlamento, se están esperando indicaciones por muchos meses que no han llegado, la gente ha perdido la esperanza, y vamos a contar con un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en este gobierno. Yo creo que es posible, es una meta alcanzable, y ahí debiera haber un empeño, es justamente crear un buen servicio, y que el Ministerio pueda sacar adelante, el Ministerio de Medio Ambiente, su proyecto, y pueda en cierta medida superar las oposiciones que hay desde miradas sectoriales, de agricultura, CONAF, de pesca, de economía, que no quieren ceder competencias ni atribuciones a un nuevo servicio, están cuidando su metro cuadrado con un enfoque sectorial. Yo diría que ese es un gran desafío que tiene Chile. También yo diría una mirada que concilia lo ambiental, pero también lo económico, lo energético, lo cultural, etcétera. Tenemos que decididamente cumplir el compromiso programático de tener una política nacional de ordenamiento territorial, y que el instrumento del ordenamiento territorial sea un factor de construcción de sustentabilidad desde los territorios, haciendo participar a las comunidades. Este es el mejor instrumento de participación ciudadana, participación de todos los actores en construir proyectos de abajo arriba, desde los municipios, de las comunas rurales, las regiones, y tener a la larga un país, yo diría, que responda con un ordenamiento territorial donde se busca conciliar las vocaciones territoriales, los objetivos de las distintas culturas y sociedades que están en esos territorios, y también las oportunidades económicas. Es decir, tenemos que desarrollar, yo diría, una política de ordenamiento territorial. Hay un compromiso, ese compromiso se ha quedado rezagado, y nuevamente miradas sectoriales, yo diría, han impedido que se avance en una mirada intersectorial al respecto. Y finalmente yo diría, en el tema de energía, debiera, yo diría, promulgarse la política energética y efectivamente avanzar en leyes y reglamentos administrativos que nos permitan desarrollar al máximo las energías renovables que tiene el país, ir a la generación distribuida, ir a territorios energéticos, ir a eficiencia energética, que es lo más barato y lo más cercano que tenemos, pero eso requiere voluntad política y requiere que el gobierno se ponga las pilas. El ministro Pacheco ha estado trabajando en eso, se supone que en diciembre tiene que tener su política presentada a la Presidenta de la República, pero el próximo año irán a salir las leyes que permitan que esta política se pueda efectivamente llevar a la práctica y no quedar solamente en papeles muy lindos que quedan en los anaqueles.
Patricio Rodrigo, te queremos agradecer tu presencia esta noche aquí en Cambio de Switch y a todos quienes nos escuchan. Aprovecho una vez más de decir que eres director ejecutivo de la Corporación Chile Ambiente. Para quienes quieren leer las cosas que escribes, muchas gracias por estar acá y habrá una segunda oportunidad para que vuelvas a ser nuestro invitado. Y a todos quienes quieran opinar, los esperamos siempre en nuestras redes en @Cambio de Switch. Aprovecho de agradecer a nuestro nuevo productor Rodrigo Pinto y a Jorge que está tras bambalina. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por la invitación. Nos veremos de nuevo. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.